En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del martes de la 13ª semana de tiempo ordinario. Les recuerdo que aquí las lecturas son un poquito más largas que cuando vayan a misa, porque aquí trato de no saltarme ninguno de los versículos, que a veces en el leccionario son omitidos. La primera lectura del libro del profeta Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Escuchad esta palabra que el Señor pronuncia contra vosotros, hijos de Israel. A toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra. Por eso os visitaré por todas vuestras iniquidades. ¿Es que caminan juntos dos sin que se pongan de acuerdo? ¿Es que ruge el león en el soto si no tiene presa? ¿Lanza rugidos desde su antro el león joven sin que haya cazado? ¿Cae el pájaro en la red a tierra si no hay señuelo? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado algo? Si suena la trompeta en la ciudad, ¿no se alarmará el pueblo? Si ocurre una desgracia en la ciudad, ¿no la manda el Señor? En verdad, ¿no hace el Señor Dios cosa alguna sin que revele su designio a sus siervos los profetas? Ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Pregonad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved cuántos desórdenes en medio de ella, y cuántos abusos en su interior. No saben obrar con rectitud, oráculo del Señor. Almacenan violencia y rapiña en sus palacios. Por eso, así dice el Señor Dios: el enemigo cercará el país, abatirá tu fuerza y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor. Como rescata el pastor de la boca del león un par de patas o una punta de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria, en la esquina de una cama o en el damasco de un lecho, oráculo contra el santuario de Betel y el lujo. Bendito sea Dios. Bueno, pues aquí el Señor nuestro Dios, que nos ama, que nos escogió, que nos separó del resto del mundo. La palabra santo tiene dos significados. Un significado es perfección y otro significado es separado o sacado aparte o consagrado. Somos un pueblo santo, la Santa Iglesia Católica. Hemos sido un pueblo separado de los demás,
En ese sentido somos un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo diferente al resto de los pueblos del mundo. Y estamos llamados a ser, por la gracia de Dios, el otro significado de santo, que es perfección. Ser como Dios. Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, nos dice al final del Sermón de la Montaña: vosotros, por lo tanto, sed perfectos, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Somos santos porque somos separados, somos consagrados a Dios y estamos llamados a ser santos como Dios, perfectos como Él. Cosa que solamente es posible por la gracia de Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. Pero el Señor sí, si le dejamos, porque esto es una relación. El amor ha de ser libre. El Señor nos invita a que le amemos y debemos amarlo libremente, y si le amamos, respondemos a su amor, pues nos hace santos, porque eso es lo que Él quiere, y es así como seremos felices. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Quien ama a Cristo, obedece a Cristo. Quien ama a Dios, obedece a Dios. Quien no le ama, pues no le obedece. Así que la esencia es el amor. ¿Y cómo amo? Pues haciendo lo que Él dice, haciendo lo que Él quiera que yo haga. Aquí en esta lectura del profeta Amós se recalca varias cosas. La primera, que Dios escogió a un pueblo desde el Antiguo Testamento. El primer pueblo que el Señor escogió, el pueblo de Israel, los hebreos, no es un pueblo diferente, es un pueblo redimido. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, ese Israel se convirtió en el nuevo Israel. Ya dejó de ser la Santa Iglesia hebrea, solo para este grupo pequeño, y se convirtió en la Santa Iglesia católica para todas las naciones, donde todos los seres humanos de todos los pueblos estamos llamados a seguir al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios, trino, uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues esta primera línea de Amós, del profeta Amós, dice: escuchad esta palabra que el Señor pronuncia contra vosotros, hijos de Israel, a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. El Señor en el Antiguo Testamento sacó un pueblo, lo liberó de Egipto. El Señor en el Nuevo Testamento sacó un pueblo y lo liberó de Roma. Dense cuenta que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no era egipcio, pero estaba viviendo dentro del imperio egipcio, donde era difícil cumplir los preceptos del Señor. No podían hacer sacrificios, puesto que los egipcios consideraban una abominación los sacrificios de corderos, etcétera, cosa que el Señor le pedía a su pueblo, y su pueblo no podía adorar libremente en Egipto. El Señor los sacó de Egipto para que libremente le adorasen como Él quería que lo hicieran. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva estaba dentro del Imperio Romano y no era bien vista en el Imperio Romano. De hecho, los primeros años tuvimos que estar en las catacumbas, celebrando la Eucaristía, reuniéndonos en las catacumbas, porque para el pueblo romano era una abominación lo que hacíamos.
y por 300 años, más o menos, nos persiguieron, igual que al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que por casi 400 años estuvieron en Egipto sin poder adorar a Dios públicamente. Por lo que pasó el pueblo hebreo, está pasando el pueblo gentil, porque como dice San Pablo, ya no hay judío o griego. Por lo que pasaron los hebreos, los gentiles también. Y la iglesia es en el tiempo de los gentiles, la iglesia católica, porque es la iglesia, el pueblo de Dios para todas las gentes. Hijos de Israel, tanto del Antiguo Testamento, que el Señor los sacó de Egipto, como del Nuevo Testamento, el Nuevo Israel, la iglesia, que el Señor nos sacó de Roma. Roma, quiero decir, el Imperio Romano, con el César y todas estas personas que persiguieron a la iglesia por los primeros 300 años. La iglesia seguía creciendo, fortaleciéndose, celebrando los sacramentos, todo en las catacumbas. Hasta que por fin, con el edicto de Milán, se nos dio libertad, pudimos salir abiertamente, adorar a Dios abiertamente, pudimos adquirir edificios, las basílicas, que eran lugares de comercio antes de convertirse en iglesias. Pues con esto el Señor nos recuerda que somos un pueblo santo, somos un pueblo separado de los demás, somos un pueblo protegido por Dios, somos un pueblo amado por Dios. Hijos de Israel, a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, el Señor nos ha hecho un pueblo nuevo. Solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra. El Señor nos escogió, nos explicó, nos dio la enseñanza en la Iglesia Católica. Tenemos una cosa que no tiene ningún otro pueblo. Tenemos la certeza de la fe, tenemos la enseñanza infalible de la una, santa, católica y apostólica Iglesia. Solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra. Se nos ha dado mucho. Y como dice la palabra, a quien más se le da, más se le exigirá. El Señor nos ha dado mucho. Y como no nos hemos portado bien, miren lo que pasa. Por eso os visitaré por todas vuestras iniquidades. El Señor nos dio todo en la Santa Iglesia Católica, los sacramentos, la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios transmitida por boca, la tradición, el magisterio infalible de la Iglesia, la vida de los santos, la liturgia, el único sacrificio por el cual se le adora a Dios dignamente, la Eucaristía, donde se ofrece al Cordero de Dios en cada altar que se celebra la Eucaristía, el santo sacrificio del Calvario. Nos dio todo, nos dio a su Santísima Madre, medianera de todas las gracias. Todo lo que nos pudo dar, nos lo dio. ¿Y qué hemos hecho? Miren cómo está la iglesia ahora. ¿Cuántos católicos ni siquiera saben qué es ser católico? ¿Cuántos católicos no conocen la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántos católicos no van a misa? O si van, no saben qué es lo que están recibiendo. ¿A quién es que están recibiendo? ¿Cuántos católicos van a misa como si fuesen a una fiesta mundana, vestidos indecentemente, distraídos, pecando, recibiendo la comunión en pecado? San Pablo dice
que el que recibe el cuerpo de Cristo indignamente se traga su propia condenación. ¿Y cuántas personas viviendo en pecado, en adulterio o el pecado que fuere, se levantan a recibir la comunión como si nada? Y luego allá de Roma, este señor diciendo, está bien, no, que estás divorciado y vuelto a casar, puedes recibir la comunión, no pasa nada, porque hay que ser pastoral. Por eso os visitaré por todas vuestras iniquidades. La Santa Iglesia, a la que Dios ama, la indestructible, el Señor la va a corregir, ya la está corrigiendo. Y se nos viene encima el castigo por amor, porque nos ama, porque ha hecho todo lo que pudo hacer por nuestro bien y le hemos despreciado. Aquí al final dice, así dice el Señor, como rescata el pastor de la boca del león un par de patas o una punta de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria, unos pocos. Si un león se está comiendo a un cordero y ya lo tiene todo adentro y lo único que le queda son las patas por fuera, pues eso rescata el pastor. Lo poquito que nos haya tragado el león, ya sea un par de patas o la punta de la oreja. Dice aquí, como rescata el pastor de la boca de un león un par de patas o una punta de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que habitan en Samaria. Seámosle fiel al Señor, a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor, a pesar de lo que hagan en Roma los sacerdotes, los laicos, los religiosos. Pongamos nuestro esfuerzo en serle fiel al Señor, para que seamos de esos que el Señor salve de la boca del león. Así seamos pocos, una pata o una punta de una oreja. El Señor es fiel con quienes le son fieles. Pidamos por la iglesia. Está pasando la pobre iglesia. Uno mira la iglesia hoy día y parece un monstruo. Pero así se veía nuestro Señor en su pasión. Nuestro Señor, el hombre más hermoso, la belleza encarnada, por los golpes que le dieron, los azotes, los salivazos, por toda la pasión por la que lo hicieron pasar, si uno estuviese allí cuando él iba camino del Calvario, no se veía hermoso, aunque lo era, por las heridas que le habían infligido. Parecía, dice Isaías en su profecía, que lo miraban y nadie se sentía con deseo de mirarlo. No tenía belleza que le atrajeran a nadie. Y aunque Él es el más hermoso, por nuestros pecados dejó verse feo. Pues así la iglesia. La iglesia sigue siendo hermosa porque es la esposa de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Pero por nuestros pecados, pues está fea, se ve como nuestro Señor camino del Calvario. No se ve atractivo, no tiene belleza, no podemos percibir la belleza, así como no pudieran percibir la belleza del Señor en su pasión, pues no se puede percibir la belleza de la iglesia en estos momentos, por los pecados, por las falsas enseñanzas, la división. Pero seamos fieles, que así seamos una punta de oreja, el Señor nos va a sacar de la boca del león si le somos fieles. Porque Él no deja de amarnos, aunque nos corrija,
nos corrige porque nos ama. Salmo tomado este trocito del Salmo 5. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Pues aquí el Salmo repite el tema de la primera lectura. El Señor, que es santo, se preparó un pueblo santo, pero muchos del pueblo han rechazado a Dios no viviendo santamente. No siguiendo los mandamientos del Señor. Y quien así obra ya no puede estar en la presencia de Dios. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle. No, no le agrada. Oh, pero soy pueblo de Dios, así que puedo hacer lo que quiera. No, no. Precisamente porque eres miembro del pueblo de Dios, debes hacer lo que Dios quiera y no lo que tú quieras. Debes procurar tener una vida santa. Debes ser santo. Dice el Señor, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Cada día debo romper con el pecado. Toda mi vida debe estar dirigida al Señor. ¿Cómo visto? ¿Qué como? ¿Qué veo por televisión? ¿Qué tipo de conversaciones tengo? ¿Qué relaciones tengo? ¿Cómo trato a mi prójimo? ¿Cómo mantengo la pureza? ¿Cómo me mantengo siempre en la verdad? Son cosas que un cristiano debe estar atendiendo cada día. ¿Cómo complacer a Dios? Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Hoy en día, ¿cuántas personas hablan mentira como beberse un vaso de agua? Rechazando así a aquel que es la verdad. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Por nuestra naturaleza caída y dejados llevar por nuestros enemigos, que son el diablo, el mundo y la carne, muchas veces caemos, pero el Señor quiere que nos levantemos, que seamos santos, que respondamos a su gracia, que es la que nos hace santos. Pero yo por tu gran misericordia entraré en tu casa. El pueblo hebreo tenía la presencia de Dios en el templo. Tú y yo, católicos, tenemos la presencia de Dios en el sagrario y debemos visitarlo a diario. Ir allí y, como dice aquí el Salmo, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Adorar a Dios, pues vayamos donde está Dios hecho hombre para adorarlo, para postrarnos ante Él. Nosotros no tenemos nada que envidiarle al pueblo del Antiguo Testamento que tenía la presencia de Dios en el templo, porque nosotros la tenemos en el nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo, en el sagrario. Visitémosle, humillémonos frente a Él. Cada día, pues Él, el único santo,
es quien nos puede hacer santos. Por eso el Salmo dice, enséñame, Señor, tu santidad. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les respondió, ¿por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? El poder de Dios, el poder de Jesucristo, el poder de Dios hecho hombre. Lo que parece imposible y que es imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Desde el ser santos, que es imposible para nosotros, pero no para Dios, Él puede hacernos santos, Él quiere hacernos santos. Pero debemos pedírselo. Cuando aparentemente Él está durmiendo, Señor, pero mira lo que estoy haciendo con mi vida, sálvame, conviérteme, santifícame, que me hundo en este mundo de tentaciones y de pruebas. Y el Señor se levanta y me ayuda si se lo pido. Y Él puede romper con el pecado que sea, ese pecado que arrastras, que parece que no puedes romper con él, y te confiesas y vuelves y caes. Pídele al Señor con todo el corazón, humíllate frente al Santísimo. Ruégale, Señor, que estoy pereciendo, Señor, que no quiero ofenderte y hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y Él responde, decídete de una vez a pedírselo con todo el corazón. Él puede hacerlo, el problema no está en Él. Pídelo con todo el corazón, que rompa con ese vicio, ese pecado, esa falta que tienes, que no te deja tranquilo, que te hace ofender a Dios y volver a caer. Con Cristo se puede. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pues Él es el Todopoderoso, hecho hombre, y está presente en el sagrario para que tú vayas a verlo, para que vayas a pedirle, para que vayas a humillarte. Visitas a tu amigo, visitas a tus amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, y pasas rato con ellos, y no vas a visitar al Dios del universo que está ahí en el sagrario esperándote. Pues ¿cómo vas a recibir su bendición si lo tratas como si no tuviese importancia? El problema no está en Dios. Dale tu corazón entero, visítalo. No pierdas el tiempo. No pierdas tu vida en tonterías, que el tiempo es corto. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Que nos haga tan santos como Él quiere que seamos. Que nos dé la gracia de un amor apasionado a Jesús sacramentado. Que le visite a diario, que lo reciba a diario. Y así seremos tan santos como Él quiere que seamos. Que tengan un feliz día y en paz.
Amen a Cristo. Con todo el corazón. No a medias, con todo el corazón. No hay nada más. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.